es como se va presentando el descenso y el mecanismo de trabajo de parto normal. Como decía Humberto, esta generación de secuencia seguramente ocurre. Es imposible determinarlo en qué momento, es imposible determinarlo físicamente por la exploración porque es una condición eh, dinámica, ¿sí? Es diferente en la primigesta y diferente en la multigesta. En la que ya ha parido, los músculos, la parte blanda, la pelvis ósea y la pelvis blanda son distintas, entonces se modifica. Pero bueno, al final de cuentas el bebé tiene que encajarse, descender, flexionar, rotar interno, extenderse, y luego la rotación externa y tú la haces junto con la expulsión. Esa tú la facilitas, ¿sí? Bueno, para esto tenemos que esta es la parte que hace el feto, esta es la parte que hace eh, la, 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 los movimientos cardinales del feto son originados por su impulso personal, el mismo feto origina estos movimientos, pero tenemos que tener para esto un mecanismo de contracción, ¿sí? Tenemos que tener una fuerza de contracción importante. Las contracciones uterinas empiezan a presentarse, hay una serie de contracciones que se presentan antes del trabajo de parto, antes de que sea de término, que son las contracciones llamadas de Braxton y Hicks. Estas contracciones de Braxton se originan antes de la semana 37. Todas las contracciones que se presenten entre la semana 28 y la semana 37 se llaman de Braxton, pero son contracciones leves, de no intensidad, que no provocan dilatación y no provocan borramiento. Esas son las condiciones, las condicionantes que debe tener este tipo de contracciones, que son fisiológicas. Se debe a la distensión del músculo uterino. Acuérdense que las fibras intramusculares del útero son tres, las transversas, longitudinales y circulares. Y esto, entre cruzamiento de todas las fibras musculares, están las regiones cornuales, en el fondo del útero. Ahí se concentran esas contracciones. El útero, ¿sí? En las regiones cornuales es donde se lleva a cabo el inicio de las contracciones, ¿sí? Aquí las fibras se entrecruzan, las longitudinales con las transversas y las circulares. En esas partes del útero, ahí es donde originan tanto las contracciones fisiológicas como las de trabajo de parto establecido, son en ambas regiones cornuales. Ahí se origina el triple gradiente descendente. El triple gradiente descendente es el inicio de las contracciones que van desde acá arriba hacia la parte central e inferior, ¿sí? La contracción empieza desde arriba del fondo y empieza a contraerse así, obviamente por atrás y por adelante. Se llama triple gradiente descendente porque son tres fuerzas musculares las que se ejercen, ¿sí? Y descendente porque tiene de arriba hacia abajo, ¿sí? Acuérdense que el cervix no tiene músculo. El cervix es básicamente tejido conectivo. Todo el útero es músculo, el cervix no. El cervix es tejido conectivo. Hay un porcentaje mínimo de músculos, pero no es trascendental para el trabajo de parto. Todo es aquí, ¿sí? Antes de la semana, entre la semana 28 y 37 se llaman de Braxton, son fisiológicas, originadas porque el útero se contrae, porque se dilata, porque el feto se mueve, porque la paciente hace mucho esfuerzo, porque se toman algunos uterotónicos. Muchas situaciones pueden originar, pero no tiene que modificar ni dilatación ni borramiento. Esa es la condicionante, ¿sí? El feto está aquí, el feto está así en esta posición, que puede estar cefálico, puede estar pélvico, no importa, no importa realmente la presentación del feto, las contracciones se presentan, ¿sí? Es por eso que aunque el feto esté pélvico, aunque el feto esté en esta presentación pélvica, las contracciones se van a presentar y puede tener trabajo de parto, eso no influye, ¿sí? Obviamente, lo ideal es que sea de vértice y en occipito anterior, que es la posición y la variable posición en la que debe de ocurrir todo esto. Después de la semana 37, si se llegan a tener contracciones, estas ya son propias de trabajo de parto, que ahorita lo vamos a ver en la curva, en la curva del progreso del trabajo de parto. Las contracciones, para que tengan
una intensidad adecuada. Esa intensidad que provoca dilatación y borramiento se tiene que medir en 12 milímetros de mercurio y en unidades de Montevideo. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántos milímetros de mercurio o cuántas unidades de Montevideo se requieren para que se presente dilatación y borramiento? ¿Alguien lo leyó? ¿O no sabemos de qué estamos hablando? Sí, sí, será pues la presión que se necesita ejercer en el cervix para dilatarlo, ¿A básicamente. cuánto? Más o menos sabemos cuánto o no. No son 200 unidades. ¿Cómo? 200 unidades de Montevideo. ¿200? 250, ¿no? Al inicio son 100 y terminan 250. ¿Milímetros de mercurio? 8 a 12. Bueno. La contracción mínima que debemos de tener en milímetros de mercurio es de 12 milímetros de mercurio como mínimo para que pueda presentarse en borramiento y dilatación. Y la mínima cantidad y energía necesaria de unidades Montevideo es de 110 en adelante. 12 milímetros de mercurio para contracciones o 110 unidades Montevideo en adelante para que se pueda ejercer dilatación y borramiento. La dilatación y borramiento es, la dilatación se refiere a la apertura que tiene el cervix de estar de cero, es decir, un cervix cerrado, hasta que dilate 10 centímetros. ¿Sí? Está el canal cervical, ¿sí? En teoría la cabeza fetal es aquí está el cuerpo y aquí está la cabeza fetal. La acción que ejerce el polo cefálico, ¿sí? Sobre el cervix va a hacer que lo dilate, ¿sí? Es decir, que lo abra. ¿Sí? La fuerza de contracción, ¿sí? Va a hacer que se dilate. La dilatación es la apertura del cervix. Eso es lo que estás tocando, eso es lo que haces en el tacto. Y acuérdense de los 6 puntos básicos del tacto, ¿sí? Uno de estos del tacto es la dilatación, es cuánto abren tus dedos el cervix. ¿Sí? Básicamente es subjetivo. Tienes unos dedones y tienes unos deditos, pues es diferente, ¿verdad? Es apreciativo totalmente. De 2 a 9 centímetros a 8, pues es apreciativo. Una dilatación de 1 centímetro, pues es muy objetiva, porque eso sí es muy estándar. Una dilatación de 9 centímetros o dilatación completa, pues es más estándar, ¿sí? Entre los 2 y los 7, 8 centímetros puede variar, ¿sí? Para las niñas que hagan un tacto, pues a lo mejor estos son 2 centímetros, ¿sí? Y para otro que tiene unos dedones, pues va a ser 1. O sea, sí es subjetivo, pero a mitad de la dilatación. ¿Sí? Al principio es muy objetivo y al final es muy objetivo, ¿sí? Pero la dilatación es esta, es la apertura cervical, que no tiene nada que ver con el borramiento. El borramiento, porque a veces lo que no queda claro, es cuando ya desciende más el feto. Y el cervix se hace delgado, ¿sí? El borramiento es el adelgazamiento del cervix, ¿sí? Ese cervix grueso de 4 centímetros se va haciendo cortito hasta que se borra o se desaparece, por eso se llama borramiento, ¿sí? Aquí es importante señalar habitualmente van de la mano, la dilatación y el borramiento, y en las gráficas más adelante lo veremos. Hay una gráfica que se llama curva de Friedman,
Y en esta curva de Friedman va en relación al descenso fetal con la dilatación, ¿sí? La curva de Friedman se refiere al descenso fetal y la dilatación progresiva del cervix, ¿sí? Llega un momento en que se entrecruzan, que lo veremos más adelante. Pero esto es en conforme al trabajo de parto, ¿sí? En una paciente primigesta, una paciente que se embaraza por primera vez, ¿sí? Este trabajo de parto puede llegar hasta 24 horas, ¿sí? En pacientes multíparas o de 2 gestados en adelante, se puede recortar hasta un 50% el trabajo de parto. Y trabajo de parto se refiere desde que tenemos contracciones efectivas, con ritmo, con periodicidad y regularidad, hasta la expulsión del feto. Te lo vamos a ir más adelante, pero es para que se entienda, porque en la exploración tenemos que entender perfectamente bien esto. Entonces, la dilatación es la apertura del cervix. Y el borramiento es, entre más va bajando el feto, lo va adelgazando, ¿sí? Va presionando sobre el cuello y lo hace delgadito. Esta parte de aquí. Es importante señalar, muchachos, que la paciente primigesta primero borra y luego dilata, ¿sí? La paciente multípara, o que ha tenido más partos, va a tener dilatación, puede que no tenga borramiento, ¿sí? Esto se debe a la capacidad de tono que puede llegar a tener el cervix, ¿sí? Repito, la paciente primigesta, eso es bien claro. Si ustedes cuando chequen una paciente que sea primigesta, que tenga trabajo de parto, puede que no tenga nada de dilatación o tenga 1 centímetro de dilatación, ¿sí? Y el feto ya está encajado y que esté muy borrado, muy delgadito el cuello, ¿sí? Tú haces un tacto y tocas y no hay dilatación más que 1 centímetro, pero el cuello está muy borrado. Eso es común en las pacientes primigestas. Las primigestas primero borran, luego dilatan, y las multíparas o multigestas pueden dilatar, pero teniendo el cervix grueso todavía. Borran más lentamente, ¿sí? Porque las fibras musculares ya no tienen ese tono y ese tejido conectivo del cervix se está debilitando, pierde esa resistencia. La primigesta primero borra y luego dilata, la multigesta multípara primero dilata y luego borra, ¿sí? Eso es bien, que quede bien claro. Y a eso me refiero cuando chequen a una paciente, si es primigesta, van a tocar la cabeza, van a hacer el tacto ustedes, como les explicaba, van a tocar, hacen el tacto vaginal, hacen el tacto y van a tocar la cabeza que está ahí. Si ustedes sienten que está a punto de salir, porque toca la cabeza, protruye todo el cervix, pero no lo dilata. ¿Sí? Pero no quiere decir que va a parir ya, aunque esté encajado y aunque esté tocando la cabeza ahí a 2 centímetros. Por el contrario, en la multípara, puede que el cuello esté muy grueso, y tú haces un tacto y resulta que trae 4 centímetros de dilatación o 5, ¿sí? Y eso precipita más las cosas. Pero es una condición sine qua non. La primigesta borra y luego dilata, y la multigesta dilata y luego borra. ¿De acuerdo? Pero sí necesito que quede claro muy bien este concepto de borramiento y dilatación, porque cuando los lleva al hospital que hagan el tacto, tienen que identificarlo perfectamente bien, ¿sí? Depende de eso, y depende de la altura de la presentación, decidir en qué momento pasarla a la sala de expulsión a que vaya a parir, ¿va? No vas a pasar una paciente primigesta con 4 centímetros de dilatación a parir, o con 5, o con 6, o con 7. O por el contrario, si una paciente multípara o multigesta tiene 7 centímetros de dilatación, pues la puedes ir pasando a la sala de parto, porque sabes que se va a precipitar eso, ¿sí? Entonces, la decisión la vas a tomar en base a la altura de la presentación, a la variedad de posición, al borramiento y a la dilatación. ¿Qué decisión? Pasar una paciente de la sala de trabajo de parto a la sala de expulsión. Como les explicaba todo esto en esta imagen, como se puede ver aquí, para que se entienda lo de la dilatación y borramiento.
En esta parte de aquí, miren, la cabeza fetal está presionando el cervix. Este es un cervix grueso, ¿sí? Si lo mides realmente no tiene borramiento y a lo mejor dilatación tendrá 1 centímetro, ¿sí? La dilatación es esta apertura que está aquí. Y el borramiento es de espesor del cervix. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro ese concepto? ¿Sí? Sí. El ciclitismo que ya les explicaba y que ya veíamos. Ya que estás en el mecanismo de trabajo de parto, que tengas unas contracciones adecuadas, arriba de 12 milímetros de mercurio o 110 unidades de Montevideo. Eso lo registras con un registro cardiotocográfico, que ya veremos en su momento. El registro cardiotocográfico es un instrumento que se utiliza donde pones un sensor uterino y un sensor ecocárdico. Y ese te registra las contracciones uterinas. Porque para la paciente puede estar refiriendo dolor. La paciente puede referirte que le duele mucho, pero tiene contracciones poco enérgicas, ¿sí? O bien puede tener contracciones muy enérgicas y la paciente no le duela, ¿sí? Los dolores mal llamados o bien llamados obstétricos es la contracción. Repito, habrá pacientes que no les moleste absolutamente nada, pacientes que les duela muchísimo. Puede tener una paciente que tenga 1 centímetro de dilatación y le duela muchísimo, o puede tener una paciente primigesta que ya esté a punto de parir y que no haya tenido tanto dolor. Eso es muy subjetivo. Habitualmente duele, molesta, por supuesto, pero bueno, a eso se refiere con contracciones y dolor, ¿sí? Entonces, depende en la paciente si es el primer embarazo o de 2 en adelante, para más o menos darte cuenta cómo va a progresar ese trabajo de parto. Y para el mecanismo de trabajo de parto, lo que primero necesitamos es un descenso, ¿sí? O sea, el feto debe descender, ¿sí? Les repito, dependerá de las contracciones y la intensidad, y si es multípara o es nulípara, ¿sí? El descenso fetal depende de varios factores. El principal es la presión del líquido amniótico, ¿sí? Es importante tener en cuenta si tenemos mucho o poco líquido amniótico para que se ejerza una presión en el interior, ¿sí? 2, la presión del fondo uterino, que son las contracciones, ¿sí? El triple gradiente descendente. La cantidad de presión y tensión materna por los músculos, el pujo materno, ¿sí? Y la extensión que puede llegar a tener el feto en su hiperextensibilidad del cuello. Ya que, como les explicaba ayer, ya que desciende, que se encaja, que se flexiona, esta es la flexión fetal, amigos. El feto tiene que tener esa rotación interna que les explicaba, ¿sí? Para llegar a que el feto llegue a tener la variedad de posición anterior. El feto hace una rotación interna, dependiendo de la variedad de posición en la que se haya encajado. Si fue izquierda-derecha, izquierda anterior o izquierda o derecha posterior, o de derecha, depende de la variedad de posición que se haya encajado, ¿sí? Ya que se encaje en esa variedad de posición transversa, el feto rota, es una rotación interna. Siempre es rotación interna, siempre. Si el feto se encaja así, tiene que rotar hacia aquí, en condiciones normales, porque el feto puede hacer una rotación para otro lado, pero siempre es interna, para llevar el occipucio hacia la parte anterior. Acuérdense que el punto toconómico siempre va a ser el occipito, la fontanela posterior. Ya que se flexiona, es cuando más desciende, porque modifica este ángulo, ¿sí? Cuando el feto flexiona esto y rota interno, entonces ya pasa el borde de la pelvis. Es esta parte de aquí. El feto tiene que vencer la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis es la que va a estar tocando el hombro del feto, ¿sí? El feto va a estar topando aquí siempre. Va a topar ahí. Por eso tiene que hacer una rotación interna, para que ya brinque, pueda pasar el dorso por aquí, ¿sí? Pero el feto va a estar tocando aquí, va a estar topando siempre su hombro anterior con la pelvis, en este caso con la sínfisis del pubis. Al tocar el hombro, el feto con la sínfisis del pubis, en ese momento, cuando él se estimula, cuando siente esa sensación dolorosa el feto, de que está tocando con el pubis, es cuando rota internamente, ¿sí? Y al rotar internamente, el hombro lo hace anterior o lo hace posterior, y es cuando queda el dorso enfrente, ¿sí? Es cuando en ese momento es cuando el feto baja más todavía, ¿de acuerdo? Son movimientos que el feto está haciendo solito, ¿sí? Es esta parte de ahí, como les digo. Se encaja ahí, como se ve aquí en la imagen, en transversas, en derecha o en izquierda, generalmente occipito izquierda anterior. Va descendiendo en esa parte, ¿sí?
ya que se encaja y ya que el diámetro biparietal del feto, si se fijan aquí, miren, aquí está el conjugado obstétrico, ¿sí? Ya que pasa ese diámetro, el feto es cuando rota. Ahí ya pasó eso y el feto se mueve. Esa es la rotación interna. Para llegar aquí al occipucio y llevarlo al pubis, ¿sí? Es decir, si ustedes hacen un tacto en este momento, pues vas a determinar que tiene una occipita transversa izquierda, por ejemplo. ¿Qué va a tener que hacer el feto? Rotar 45 grados a hacer el occipito anterior, que esa es la rotación interna del feto. ¿Sí? Esta es la flexión que hace la cabecita fetal, como les explicaba. En esta parte el feto pega su barbilla hacia el pecho. Esa es la flexión. ¿Sí? Esa es la flexión. Entra así, sinclítico, tiene que entrar sinclítico. Y ya que toca ahí, le topan los huesos, entonces hace esa flexión para poder encajarse más y poder hacer la rotación interna. Sigue sinclítico. Si se fijan, es equidistante esta parte de aquí. Sigue sinclítico y se sigue flexionando. Ya que se flexionó y rotó interno, hace una extensión otra vez de la cabeza, solito el feto, porque va a tener que pasar por el canal del parto y hace todo esto. Entonces es cuando ya tienes que atender el parto ahí. Ya tú sacas la cabeza, expulsa la cabeza del feto y ya tú tienes que saber, acuérdate, tienes que saber si viene de anterior izquierda o si viene de anterior derecha para poder restituirlo, porque el feto sale, quiero que bien claro, se encajó así, rota aquí, expulsa la cabecita, ya con la cabeza de fuera, lo tienes que regresar o restituir hacia la posición de donde se encajó. ¿Sí? Si lo haces al otro lado, lo vas a lastimar. Tienes que restituirlo a la posición hacia donde se encajó, porque no sale el feto así. El feto sale anterior, luego posterior, luego lo sacas. Es lo que tienes que hacer. Aquí en las manos que se ven de aquí del médico que atiende, del operador, sale la cabeza y tú lo estás sosteniendo al feto. Entonces ahí lo vas a rotar con una fuerza suficiente equivalente a unos 30-35 kilogramos de peso. Que aparentemente no es mucho, pero es la tracción que debes de ejercer. Para lograr hacer la rotación externa, y que es la restitución. ¿Sí? Entonces tú tienes que girar el occipital o la fontanela posterior, la parte occipital del feto, hacia una de las tuberosidades. ¿A cuál tuberosidad? Pues a la derecha o a la izquierda, depende de cuál se haya encajado. ¿De acuerdo? Como aquí se ve en la imagen. ¿Sí? Esa cara que pone el feto, pues así la estás jalando y por eso pone los ojillos así. Por eso se ve así medio raro. Pero es porque lo estás atrapando en el feto. Luego tienes que regresar. Primero tienes que sacar hombro anterior. Sacas hombro posterior. Y luego ya. Otra vez. Esto lo tenemos que repetir muchas veces porque tiene que quedar súper claro. A ver, por ejemplo, esta ¿qué variedad de posición es? Esta que está aquí. ¿Quién me dice qué variedad de posiciones es? Occipito posterior derecho. Izquierdo, ¿no? Occipito derecha posterior o occipito posterior derecha. No. Y esta es una, ay, perdón. Este es un occipito transversa derecha. Occipito anterior derecha. Occipito anterior. ¿De acuerdo? Todo es en relación a la fontanela posterior o lambda. Esta es una variante. Esta parte que se llama aquí se llama caput succedanum. El caput succedanum es un chipote del feto, es un cone head aquí, que no es otra cosa más que edema que está por debajo del cuero cabelludo. ¿Sí? ¿Cuándo sucede el caput? Generalmente sucede en pacientes en las que tienes una ruptura de membranas antes de lo previsto. ¿Sí? Lo habitual
y le digo, con la curva de Friedman que veremos en la próxima clase, lo habitual es que tú que vas a atender el parto, tú que estás vigilando a la paciente, hagas una amniotomía o la ruptura de membrana, que se llama amniotomía. Habitualmente hacemos, o se recomienda hacer la ruptura de membranas artificial después de los 5 centímetros de dilatación. Si la haces antes de los 5 centímetros de dilatación, puede que el feto todavía no esté encajado. Y al hacer la ruptura de membranas, puede que se tenga una manita o una piernita o se venga el cordón umbilical, que es un problemón, ¿va? Después de los 5 o 6 centímetros de dilatación, habitualmente ya está encajado. Ya el diámetro biparietal pasó esta parte del conjugado obstétrico, que es la parte más, la que debe de brincar el feto, al final de cuentas. Ya hay menos riesgo de que salga una manita o se venga el cordón umbilical. Entonces ahí haces la amniotomía. Y eso precipita un poquito el trabajo de parto. Si haces la amniotomía, disminuye la presión intraabdominal porque se desahoga de tanto líquido amniótico, se vacía ese útero, el músculo se contrae y favorece la dilatación y el descenso fetal. Pero si antes de esos 4 o 5 centímetros de dilatación hay ruptura del amnio, se descomprime el útero y empiezan las contracciones más enérgicas y empieza a descender el feto muy rápidamente, sin tanta dilatación. Entonces el caput se está metiendo el feto por la contracción tan enérgica del útero y porque se disminuye la presión intrauterina por la ruptura de membranas y abruptamente el feto desciende, baja rápido, pero sin dilatación, ¿sí? Entonces el feto trata de vencer esa dilatación, vence la dilatación, no cabe por supuesto, pero se va haciendo un chipotito, que no es otra cosa que edema, ¿sí? Es por la presión que se está ejerciendo ahí. Esa es la principal causa. La dilatación y el descenso fetal sin tanta dilatación, por ruptura prematura de membrana, o ruptura precoz de membrana. Pero también puede haber otro motivo por el cual se haga caput. ¿Cuál se les ocurre? Que tengamos una pelvis límite, ¿sí? Que tengamos una pelvis reducida, en la que a lo mejor no es una pelvis tan suficiente y el feto está tratando de bajar y bajar y bajar y no cabe, ¿sí? Y está bajando la cabeza y los hombros se están atorando en el estrecho medio de la pelvis, que es el diámetro conjugado, en los conjugados, ¿verdad? Si este diámetro, a lo mejor la cabeza no está tan grande, ¿sí? Y logró pasar el estrecho medio de la pelvis, pero a lo mejor es un feto grande y los hombros, el biacoromial está más grande, no baja, no baja, y el hombro anterior o el posterior topan con el pubis y el feto no baja, y está batallando y batallando y batallando, entonces sigue descendiendo, hay fuerza de contracción enérgica, pero no cabe, entonces se hace el caput también. Esa es la segunda causa. Entonces el caput se hace por una ruptura precoz de membranas o se hace porque tengamos una pelvis reducida. Es uno de los motivos por el cual pensar que podemos tener una DCP, y la DCP es la principal causa de cesárea. DCP significa desproporción cefalopélvica, y la desproporción cefalopélvica significa que la cabeza no embona en la pelvis. Desproporción cefalopélvica, ¿sí? Es la principal causa de cesárea, y esa también es pregunta de examen. Principal causa de cesáreas, desproporción cefalopélvica. Ustedes se van a dar cuenta en los expedientes que así viene, ¿verdad? Cesárea, 38 semanas por DCP. La DCP significa desproporción cefalopélvica. Ahí tienes que haber valorado antes el peso estimado fetal por maniobra de Johnson y por ultrasonido, por supuesto, y por clínica, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la fórmula de Johnson, ¿verdad? Para calcular el peso fetal? Entonces, si tú antes del trabajo de parto ya estás calculando que ese feto va a pesar 3,800, 4 kilos, pues, aunque tenga una muy buena pelvis, se corre el riesgo de que el feto se vaya a atorar, ¿verdad? Entonces ya decides a lo mejor operar la cesárea, porque ya calculaste por Johnson, calculaste por fetometría el peso fetal estimado. Entonces eso lo tienes que ir valorando, para evitar este tipo de problemas, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál bronca sería aquí? Si tú le haces un tacto aquí, por ejemplo, a este feto que está aquí, con ese chipote, con ese cone head,
la validad de posición va a ser bien difícil tocarla, ¿sí? Ahí no vas a poder ver distinguir las fontanelas, ¿sí? Y aquí es bien complicado saber si están posterior, si están transversas, si están derechas, si está de allá, si está para acá. Ahí sí no se puede saber. Si conociste a la paciente en el trabajo de parto, sabes en qué se encajó. Y si conociste a la paciente mientras estaba dilatando, pues sabes en qué lado está el dorso. Pero si tú estás en el ranchito y llega la paciente contigo, doctor, traigo a la paciente en trabajo de parto y la checas y trae 5 centímetros de dilatación, 6 centímetros y le tocas puro caput, no vas a tocar las fontanelas. Ahí sí no vas a decir, es un occipito transversa derecha. Es bien difícil, porque estás tocando todo esto, todo el edema, ¿va? Esa es la parte complicada de esto. Se puede moldear la cabeza de alguna otra manera, también dificulta la palpación, por supuesto. Este es otro tema que ya lo veremos en su momento al final, porque no es de mi agrado. ¿Hay alguna duda hasta aquí muchachos, de todo esto? Les digo esto porque lo digo antes del mecanismo de trabajo de parto, que es la curva de Friedman, porque necesitamos ver de qué se trata, ¿verdad? Necesitamos saber de que la curva de Friedman nos habla de dilatación y borramiento, de descenso, nos habla de dilatación, pero tenemos que ver de qué se trata la dilatación y borramiento, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Porque vamos a empezar a ver ya lo que hay que hacer con una paciente en trabajo de parto. ¿Queda claro todo este concepto pre? Doctor, entonces en la paciente que comentaba que llegan... ¿Tienes, Aranza? Sí, No te escucho muy bien, Aranza. En el caso de la paciente que comentaba que tenía 5 de dilatación y que tenía el caput, ¿cuál debe ser nuestro actuar? O sea, ¿Cuál debe ser qué? ¿cuál debe ser nuestro actuar? O sea, ¿qué debemos hacer en esa situación? Si tenemos una paciente con 5 centímetros de dilatación y caput, Sí, sí, lo que comentaba ahorita. te digo, hay que ver por qué fue el caput, ¿sí? Si el caput es por DCP, o sea, si el caput es porque no cabe, pues la vas a operar, ¿verdad? Pero si el caput, tú sabes que tiene una pelvis, si es una pelvis útil, si es una pelvis óptima, si lograste hacer la medición correcta del conjugado, si el peso fetal lo estimaste en un peso menor a 3,5 kg, sabes que las condiciones cefalopélvicas son adecuadas, o sea, sí cabe, pues puede ser que el caput haya sido porque haya tenido ruptura prematura de membrana. ¿Sí? Pero si tú hiciste la ruptura artificial de membranas, es decir, tienes una paciente en trabajo de parto, llega a los 5 centímetros de dilatación, 6 centímetros de dilatación, y le haces la amniotomía, que es romper el apneo, y ahí se va encajando, y ves que se está formando caput, pues a lo mejor es una DCP. ¿Sí? Y entonces ya tienes que actuar de alguna u otra manera. Aquí va a entrar, lo que vamos a ver en la clase siguiente, aquí va a entrar cómo se comporta la curva de Friedman. ¿Sí? Si tú, Aranza, tienes esa paciente con 5 centímetros de dilatación, ya tiene caput, y es primigesta, y ves que ya pasaron 1, 2, 3 horas, y no ha progresado de esos 5 centímetros de dilatación, la curva de Friedman no se modifica, entonces tú estás pensando que a lo mejor no cabe ese efecto, ¿va? O bien, puede que se detengan 7, 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, aquí entra eso, y va muy de acuerdo a tu pregunta, en cómo se va comportando esa curva. ¿Sí? La curva de Friedman significa que el descenso fetal es inversamente proporcional a la dilatación y borramiento. Entonces, mientras más baje el feto, más debe ir borrando, ¿sí? Hasta que se crucen y lleguemos a la mitad del trabajo de parto. A los 5 centímetros de dilatación ya estamos en una fase de trabajo de parto activo. Antes de eso, una fase latente, que es lo que quiero que me estudien para mañana. Necesito que me vean mañana las fases y periodos del trabajo de parto. Porque hay un primero, segundo, tercer periodo de trabajo de parto. Y hay fases del trabajo de parto. ¿Sí? El primer periodo de trabajo de parto es todo este mecanismo de dilatación y borramiento. Segundo periodo de trabajo de parto, pues es el parto en sí. Tercero ya es el alumbramiento. Y las fases del trabajo de parto es los pródromos de trabajo de parto, la fase latente del trabajo de parto y el trabajo de parto activo, que son distintos. ¿De acuerdo? Bueno, en este tipo de pacientes que la vamos a internar, vamos a decidir ya ingresarla
a la sala de labor, que así se llama, sala de parto labor, o toco. Se llama toco porque en griego tocus significa parto, no por tocar ni por palpar. ¿No? Tocos es parto en griego, ¿sí? No porque estés tocando. Que sí tocas, ¿verdad? Y te la pasas tocando, toqueteando, pero eso es por otra cosa. Se llama tocos por tocus parto. Ya que ingresa a la paciente en toco, o en la sala de labor de trabajo de parto, si tuviste un buen control prenatal, lo más probable es que las cosas salgan bien. Si tuviste un control de parto, un trabajo de parto, un control prenatal distinto, o malo, o patológico, pues hay que ver qué va a pasar. Vamos a ver aquí las cosas normales, las cosas fisiológicas. ¿Sí? Conforme avance el curso, ya veremos preeclampsia, diabetes gestacional, placentas previas, todo eso. Y te vas a dar cuenta que no es lo mismo que lo que vimos ahorita, que es lo fisiológico. Esto es en condiciones normales. Decidir a qué paciente vamos a ingresar a la sala de labor. Decidir qué vamos a hacer con esas pacientes. Entonces, como requisito indispensable en la paciente que va a ingresar a la sala de labores, forzosamente, no puede, vamos a hablar de las cosas maternas y fetales. En cuanto a la mamá, indispensable la toma de tensión arterial, de la TA, la tensión arterial. Importantísimo, ¿sí? Puede que la paciente haya tenido un control prenatal adecuado, pero puede desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional al final en el trabajo de parto. Entonces, la tensión arterial, la presión arterial no pueden pasar desapercibidas jamás. Todas las pacientes que se ingresen van con presión arterial. Por supuesto con temperatura, por supuesto con frecuencia cardíaca y por supuesto con frecuencia respiratoria. ¿Sí? Y más hoy en día. ¿Sí? Hemos atendido pacientes con COVID y se comportan bien distinto. Entonces, hoy en día es muchísimo más agudo el problema. Hoy en día es muchísimo más la atención que tenemos que tener en estas pacientes. ¿Sí? Con el simple hecho, muchachos, de que llegue la paciente a revisión y tú detectaste una presión alta, una presión arterial alta, algo va a pasar. ¿Sí? Ya veremos cómo se detecta y cómo se toma la presión arterial en pacientes embarazadas y cómo se detecta preeclampsia y cómo se clasifica. Pero es bien importante. Entonces, temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y en este caso tenemos que agregar ¿qué? Saturación de oxígeno. Porque hoy todas las pacientes tenemos que agregar saturación de oxígeno. ¿Sí? Es importantísimo. Eso es la paciente. Y va el interrogatorio que les decía, ¿verdad? Nombre de la paciente, identificación, fecha de última menstruación, ¿sí? Si es confiable o no. Si es confiable, así se queda. Si no es confiable, tenemos que pedir forzosamente el ultrasonido del primer trimestre para traspolar la edad gestacional de ese paciente. Y la paciente ingresa a sala de labor con un diagnóstico. 38.5 semanas de embarazo, más fase latente de trabajo de parto, o más trabajo de parto, más preeclampsia, más todo eso. ¿Sí? Pero tenemos que tener un nombre primero. Semanas de gestación es importantísimo para poder identificar a esa paciente. A partir de eso ya partimos. No es lo mismo que tengas un embarazo de 37 semanas con 4 centímetros de dilatación a que tengas un embarazo de 29 semanas con 2 centímetros de dilatación o 5 centímetros de dilatación. ¿Sí? Tenemos que discernir a qué paciente decides conducir para trabajo de parto y qué paciente la vas a inhibir. ¿Sí? Si llega una paciente con 35 semanas de gestación, o supongamos que llegue una paciente con 36 semanas de embarazo, primigesta, con 2 centímetros de dilatación, pues seguramente trae trabajo de parto. Esa la vas a tratar de inhibir, ¿verdad? O tenemos una paciente de 38 semanas de embarazo en adelante, hasta 41, con dilatación, pues ya sabes si conduces el trabajo de parto o no. Entonces, aquí es lo dinámico. En obstetricia nada está escrito. En obstetricia lo que ustedes van a leer, aquí, lo que los puede decir, y lo que van a estar leyendo en los libros, en la vida real se van a dar cuenta que es totalmente distinto. ¿Sí? En cardio, en derma, en neumo, en neuro, pues las cosas son así y así cuadradas. ¿Sí? O sea, este se infartó y se infartó. Y el otro tiene un juanete, pues tiene un juanete. Y el otro tiene un grano en la piel, tiene un grano en la piel. El otro es una mácula, es un escotoma. Eso es. Pero aquí en obstetricia todo es muy dinámico. ¿Sí? Entonces, tienes que estar aquí. Si una paciente requiere atención,
y apego es en la obstétrica. ¿Sí? Tú puedes estar checando un foquito fetal y lo detectas en 145 latidos por minuto, te vas y te echas una gorra y regresas y ya no lo escuchas, o ya está taquicárdico el bebé, o ya está bradicárdico, mil cosas. Entonces aquí tienes que estar totalmente pegado a la paciente. Y cuando estén cuando vayan que me acompañen al seguro a la toco labor, se van a dar cuenta que los residentes están ahí pegados. Tienes que estar ahí. Y si te vas a hacer pipí, tienes que encargar a la paciente y te queda otro cuidándola, porque esto es bien dinámico. Con el paso del tiempo te das cuenta qué paciente te puede ofrecer un poquito más de tiempo y qué pacientes no. Pero aquí tienes que estar así pegado, pegado, pegado. ¿Sí? Y es bien importante porque esto es totalmente dinámico. Entonces, sí quisiera que para mañana me lean periodos del trabajo de parto y fases del trabajo de parto. Son dos cosas distintas, pero van de la mano. Básenlo todo en la curva de Friedman. Si lo leen en Williams, si lo leen en Danforth, si lo leen en el manual moderno o si lo leen en González Merlo, varía dos, tres cosas, ¿sí? Pero en términos generales es lo mismo. Donde quiera que lo lean. Y mañana lo explicamos para salir de esas dudas, ¿sí? Periodo del trabajo de parto y fases del trabajo de parto. ¿Sale? Ok. Ok, sí. Bueno. Mañana vemos eso, ¿sale? Sí, doctor. Hasta mañana. Muy bien, doctor. Hasta mañana, Chao. doctor. Mañana, Gracias. gracias. Gracias.